Ok, muy bien. Entonces, pues ya teniendo en cuenta que vamos a ver procesos de manufactura, bueno, pues vamos a ver unas clasificaciones de los procesos. Cada libro de proceso de manufactura tiene una clasificación, ¿sí? Desde las más simples hasta las más complejas en función del tipo de trabajo que se va a hacer. Aunque muchas de ellas se parecen, bueno, yo tomé dos de ellas en una pues simplemente nada más ponen la clasificación, en otra ponen algunos ejemplos. Entonces, primeramente les muestro, ¿sí? Una clasificación de los procesos de manufactura, donde ¿sí? Vamos a dividir todos los procesos de manufactura en dos tipos. Son las llamadas operaciones de proceso y las operaciones de ensamble. Las operaciones de proceso son aquellos métodos por los cuales, pues bueno, sí, voy a empezar a cambiar, ¿sí? La forma o las propiedades del material y puedo obtener un producto. Puede ser totalmente terminado, puede ser un producto que todavía no se ha terminado, pero posteriormente lo voy a ensamblar con otros elementos que ya llevaron también su respectivo proceso. Entonces, primeramente hago las operaciones de proceso y posteriormente ocupo las operaciones de ensamble, ¿sí? Ahí voy a ver que dentro de los procesos, ¿sí? Ahí están los procesos de formado, ¿sí? Tenemos los procesos de mejora de propiedades y las operaciones de procesamiento de superficies o acabados superficiales, ¿no? Entonces, todas esas son operaciones de proceso. Y ya dentro de cada uno de ellos, pues vemos que en los procesos de formado están los llamados procesos de solidificación, no solamente el proceso de fundición, estamos hablando que el vidrio y los polímeros junto con los materiales cerámicos llevan un proceso de solidificación. Yo puedo moldear una pasta, ¿sí? Agregarle agua, agregar arcilla, etcétera, y posteriormente meterla en un horno para que se endurezca. Prácticamente todas las partes cerámicas son llevadas a cabo por ese método, ¿sí? Sus platos, vasos, tazas, todos que estén hechos de cerámica y de vidrio, pues son llevados a cabo por esos métodos. Ya si nos vamos a los procesos de fabricación de metales, pues vemos que los procesos de fundición de metales, tanto ferrosos como no ferrosos, pues también llevan un proceso de solidificación, pero ahí yo lo que tuve que hacer es primero calentarlos, ¿sí? Llevarlos de estado sólido a líquido y posteriormente dejarlos enfriar en un molde. Después tenemos los llamados procesamiento de partículas, en las cuales cuando un material no lo puedo fundir, no puedo llegar a su punto de fusión, como puede ser el tuxteno, el molibdeno, algunos materiales que tienen arriba de 2500 grados centígrados, pues es difícil tener un horno para poder fundir estos materiales. Entonces voy a hacer primeramente que estos materiales se hagan polvos y ya posteriormente los voy a procesar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Después tenemos los llamados procesos de deformación. La industria metalmecánica se basa principalmente en este procesamiento, que es, yo tengo pues una barra de material, una placa gruesa. ¿Qué voy a hacer? Pues las voy a procesar, primero las caliento o en algunos casos no las caliento, ¿sí? Y las voy a meter en una prensa, entre rodillos laminadores, los voy a meter en un recipiente donde lo voy a apretar como la pasta de dientes y va a salir con una forma específica. Entonces, todos los procesos de deformación implican, ¿sí? Utilizar una fuerza en una máquina para cambiar su forma. Entonces, ahí vamos a ver todos estos procesos de deformación. Prácticamente un auto tiene desde las láminas exteriores, y recuerdan por ahí los que llevaron conmigo en ingeniería de productividad, donde vimos el procesamiento de un auto, como un rollo de lámina, ¿sí? Pasó por una serie de pasos donde se revisaba, se veía que no tuviera defectos la lámina y posteriormente primero se cortaba y después pasaba por una prensa que le daba una forma específica. Entonces, esos son los llamados procesos de
deformación, ¿sí? Por último están los llamados procesos de remoción de materiales, en donde voy a utilizar punzones, ¿sí? Voy a utilizar brocas, voy a utilizar buriles, herramientas de corte para quitar material de una pieza o bloque de metal, y lo que quede pues va a ser la pieza que estoy buscando, ¿sí? Entonces son todos los procesos de corte de materiales. Esos son los primeros 4 procesos de formado. El segundo, y que seguramente ustedes ya los vieron, y bueno, para que por ahí se echen un salto a sus apuntes y demás y busquen en su materia de tecnología de materiales, ¿sí? Los llamados procesos de mejora de propiedades. A lo mejor no lo llaman ustedes como procesos de mejora, sino que hay 3 formas por las cuales, ¿sí? Yo puedo hacer que un material se endurezca, ¿sí? Es uno por solubilidad, en el cual un material en forma líquida le agrego otro material y entonces voy a hacer una aleación, ¿sí? Y entonces endurezco la parte. La otra es el que yo una lámina a la hora de hacer un proceso de deformación, por la estructura que tiene el material, ¿sí? Se va a endurecer, y ese es el llamado endurecimiento por deformación. Y el último de los procesos, donde yo ya no quiero modificar, ¿sí? La estructura interna porque ya está aliado, pero necesito que se endurezca o que tenga un endurecimiento mayor en su superficie. Bueno, pues voy a hacer un tratamiento térmico, en el cual el material lo meto a un horno, lo dejo que se caliente hasta una determinada temperatura, y seguramente ustedes lo van a tener por ahí en los tratamientos térmicos, arriba de 723 grados centígrados, y después de ahí, para endurecerlo, pues lo voy a tratar térmicamente, voy a sacar ese material y lo enfrío bruscamente, ¿sí? Aquellos que hayan visto ¿cómo se llaman? Los programas de desafío sobre fuego, donde pues el hacer espadas, hachas, lanzas, etcétera, pues llevan este procedimiento donde para endurecerlos, pues primero los caliento y después los enfrío bruscamente en aceite, en agua, en algún elemento, para que, ¿sí? Que su estructura cambie y se endurezca, ¿sí? Esos, pues bueno, en esta materia no los vemos, ya ustedes ya por ahí los vieron, pero sí que se recuerde o que sepan que tienen esos procesamientos de materiales para su mejora de propiedades. Y algunos de ellos, pues bueno, en vez de endurecerlos, pues yo los quiero hacer más suaves para poder trabajar con ellos. Entonces voy a utilizar el llamado, ¿cómo se llama? Ese, ay, se me fue, recocido, ¿sí? Que es un procesamiento en el cual igual caliento el material, pero no lo enfrío bruscamente, sino que una vez que ya llegó a la temperatura del tratamiento térmico, lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Irlo dejando que se enfríe lentamente, hago que la estructura interna se mantenga constante, y de acuerdo a ello, pues ya voy a poder trabajar con este material. Y esas son algunas de las cuestiones que tienen todos los tratamientos térmicos de materiales. El último de las operaciones de proceso, pues ahí nos indica que son operaciones de proceso de superficie. En otra clasificación de materiales nos dice que son aquellos procedimientos para acabar las superficies. ¿Qué vamos a hacer? Pues si un material, pues por sus características, siempre se va a oxidar, se va a ensuciar, y yo lo que quiero es que se mantenga limpio, que tenga una buena vista, pues lo que voy a hacer es darle un acabado superficial, le voy a dar un recubrimiento, puedo pasarle una piedra abrasiva para que limpie y nos deje acabado espejo. Seguramente ustedes en el laboratorio de tecnología pues vieron que para pruebas metalúrgicas, para saber cómo se debe de quedar o cómo debe de estar acabada una parte, pues necesitaron darle un tratamiento, que es primero pasarlo por lijas, ¿sí? Y ya después por un paño, en el cual utilizaron un líquido blanco, ¿sí? Que se llama alúmina, ¿sí? Con agua, para poder limpiar perfectamente esa superficie y prácticamente se diera
a espejo esa superficie, ¿no? Entonces, ya ese nos ayuda a que evite que se haga fea esa superficie, o en el dado caso de evitar la corrosión oxidación, pues yo lo que hago es aplicarle una capa de zinc, una capa de otros materiales, como es el anodizado y demás, para obtener esa superficie, ¿sí? Permítame tantito. Ya, perdón, una disculpa. Entonces, las operaciones de proceso, pues bueno, van a provocar que yo tenga una capa que va a recubrir estos materiales, ¿sí? Y eviten que se oxiden o se corroan, ¿sí? A lo mejor siempre decimos que la corrosión y oxidación son lo mismo, ¿no? La oxidación es simplemente esa capa rojiza a café que se le va haciendo principalmente a materiales metálicos, ferrosos, aunque el aluminio y el cobre también se oxidan, pero esa misma capa de óxido pues hace que se proteja o se autoproteja el material. Una vez que se da en el acero la oxidación superficial, si yo no atiendo ese procedimiento, lo que va a suceder es que a lo mejor en la parte superior yo no veo que pase más que esa capa rojiza oscura, ¿sí? Sino que más bien el procedimiento o el mecanismo de oxidación se va hacia adentro del material. Entonces, cuando ustedes ven autos de los años 50, 60, 70, donde por la parte inferior del auto, ¿sí? Veían como que se empezaba a levantar la pintura, cuando le daban un golpecito, pues se caía todo el material y entonces ya estaba corroído, se hacía el hoyo debido a que el procedimiento, ¿sí? O el mecanismo de oxidación avanzó directamente en esa superficie. Por eso actualmente, para proteger todo el material de un auto, pues lo que hacen es meterlo en una tina y darle un tratamiento o una capa de primer, ¿sí? O pintura anticorrosiva para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora ya hay métodos más modernos para llevar a cabo esa protección, ¿no? Entonces hay muchos procesos. Igualmente no vamos a hablar mucho de estos porque ya seguramente también en tecnología de materiales ya los vieron en esa situación, ¿sí? Esas serían, bueno, las llamadas operaciones de proceso. Abajo tenemos las llamadas operaciones de ensamble, aunque bueno, como proceso de manufactura, pues sí hay métodos por los cuales pues, no se tienen que llevar a cabo para unir ciertos elementos y no solamente ya elementos terminados, sino a veces pues tengo que unir placas, tengo que unir vigas, tengo que unir elementos que pues quiero que estén en un punto en particular, ¿sí? Como son vigas o estructurales para crear almacenes o estructuras para edificios, ¿sí? O puentes, entonces tengo que utilizar los métodos o procesos de unión permanente, en los cuales vamos a ver todos los métodos de unión, ¿sí? Que provocan que una vez unidos los materiales, pues ya no se puedan separar, y si lo llego o necesito separar, pues seguramente alguna de las dos partes o las dos se tengan que echar a perder. Entonces aquí sí veo los procesos de soldadura autógena y que, bueno, lo veremos más adelante. El proceso de soldadura autógena el nombre se debe a que solamente utilizo el dispositivo para soldar, no necesito un metal de aporte, simplemente el metal base es el que voy a fundir y voy a unir, ¿sí? El caso de la soldadura fuerte y blanda, bueno, aquí lo definen porque todos los procesos de soldadura eléctrica se basan principalmente en la llamada soldadura fuerte, donde prácticamente fundimos un metal de aporte y hacemos la unión, y casi todos los procesos son arriba de 450 grados centígrados.
La soldadura blanda pues, son procedimientos por los cuales no rebasamos esa temperatura, prácticamente no fundimos el metal base y entonces utilizamos un metal de aporte para hacer la unión. Sí, ese serían los procesos de unión permanente. Y otro método que, bueno, aquí lo toman como un método permanente, aunque algunos de estos elementos no son permanentes, son los métodos de unión por adhesivos. Sí, ustedes seguramente en su casa tienen pegamento blanco, tienen pegamento amarillo, tienen el famoso cola loca a base de cianoacrilato, que son pegamentos que, pues sí, algunos de ellos son permanentes, otros por temperatura, por presión, pues pueden separarse, entonces no se pueden considerar como uniones permanentes, ¿sí? Algunos hasta utilizan las pistolitas con el acrílico, con el plástico para hacer uniones. Entonces, esos no son permanentes, pero bueno, aquí esta clasificación pues los tiene como unión permanente, aunque no todos son permanentes. Algunos de ellos por la tecnología, por la química, pues han creado adhesivos permanentes, ¿sí? Que pues una vez unidos y déjenme decirles que el comercial famoso ese del Cola Loca donde pegan el casco en una viga, pues prácticamente se puede decir que es real. ¿Sí? Un material como el cianoacrilato, una vez que pega, ¿sí? Con las condiciones de los materiales óptimos, ahí se va a quedar para siempre, ¿no? Entonces, ese se puede decir que es un pegamento permanente. Ahí se han creado muchos más pegamentos modernos que sí pueden hacer esa unión y no solamente metal con metal, pueden utilizarlo para unir metal con plástico, plástico con hule, cartón, con cuero y así sucesivamente, ¿no? Ya se han creado una cantidad exorbitante de pegamentos que prácticamente cualquier tipo de material puede ser pegado, obviamente analizando o revisando el tipo de material que ustedes quieren unir, ¿no? No quieran pegar algunos materiales que digan, no, pues con el 5000 o con el cola loca. El cola loca sí es bueno para ciertos productos, pero no para todos. Entonces, no crean que el cola loca ya es el remedio final para este tipo de problemas, ¿no? Sí cumple con algunos materiales, pero no con todos, ¿no? Entonces, hay que buscar el tipo de pegamento, ¿no? Y por desgracia, pues algunos de estos son tan buenos que el costo es alto, ¿no? Si ustedes buscan o ven una botellita de cola loca, bueno, cuesta 30, 40 pesos, ¿no? Pero si buscan un pegamento especial, por ejemplo, nosotros, o bueno, cuando trabajan en una empresa y que queríamos pegar unos rodamientos en una superficie de hierro gris, pues y eso lo usamos porque pues tenían errores en la fabricación, pues decían, bueno, pues pégalo con un pegamento y ahí que se quede. Bueno, ¿qué tipo de pegamento buscamos? Bueno, se buscó en las empresas y se encontró un pegamento que pega los aceros aliados con el acero gris o el hierro gris, ¿sí? Y la botellita casi del tamaño del cola loca, pues nos costaba arriba de 300 pesos en aquel tiempo, ¿sí? Estoy hablando de hace casi más de 20 años. Entonces, imagínense ahorita ese pegamento ahorita de costar como unos 600, 700 pesos y es una botella, ¿sí? De unos 10 mililitros, ¿no? Entonces, hay pegamentos muy caros, pero que resuelven el problema que yo necesito en algunos tipos de materiales, ¿sí? Por último, están los llamados ensambles mecánicos, ¿sí? Donde vemos que están los dispositivos roscados, principalmente tornillos, espárragos, ¿sí? Y algunas tuercas, ¿no? Que son las que nos ayudan a hacer los diferentes tipos de ensambles mecánicos, ¿sí? Tenemos algunos métodos de unión permanente, bueno, aquí dicen permanentes, aunque no sean permanentes, ¿por qué? Porque puedo utilizar remaches. Los remaches, si ustedes los han visto pues en la escuela inicialmente, una banca tiene, ¿cómo se llama? Remaches para pegar el metal con la madera,
¿sí? Tanto en el lugar donde se sientan, en el respaldo y en la paleta, ¿no? Entonces, ahí yo lo considero, bueno, en esta clasificación lo considera como un método permanente. Sin embargo, si yo quiero quitar o cambiar la tabla, pues seguramente tengo que romper el remache, ya no sirve el remache, y poner uno nuevo para el ensamble mecánico, ¿sí? Entonces ahí hay varios elementos, como pueden ser también las cuñas, los pasadores, las chavetas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos elementos mecánicos que seguramente en su casa tienen algunos de ellos, como pueden ser los tornillos, como pueden ser las pijas, pueden ser las roldanas, ¿sí? Hay muchos elementos que ustedes van a observar, no solamente en su casa, sino en dispositivos mecánicos, ¿sí? Que permiten el libre movimiento de algunos de ellos sin que se saquen, ¿sí? Esta sería, bueno, una de las formas o una de las clasificaciones de los procesos de manufactura. La siguiente, pues es parecida, sin embargo, aquí me da algunos ejemplos que seguramente los vamos a ir viendo en clase de acuerdo a la clasificación de los procesos, ¿sí? El siguiente de las formas, pues bueno, aquí tengo esta clasificación de los procesos de la soldadura, perdón, de los procesos de manufactura, los voy a dividir en 5, ¿sí? El primero son los procesos que cambian la forma del metal, donde tengo la llamada metalurgia extractiva, tengo la fundición, el formado en frío y en caliente, la metalurgia de polvos y el moldeo de plásticos. Estos son algunos de los procesos en forma general. Ya dentro de esos, la forja, la extrusión, el laminado, el embutido, la compresión en frío, el triturado, la fabricación de tubos sin costura, el punteado de tubos o varillas, el doblado, cizallado, rechazado, electroformado y una gran cantidad de otros procesos, ¿sí? Aquí, ¿qué va a pasar? Simplemente agarro el metal, ¿sí? O el mineral o la materia que voy a transformar, ¿sí? La paso por una serie de máquinas o procesos o hornos y entonces cambio esa forma, ¿sí? Para obtener piezas o puedo obtener una preforma que posteriormente voy a seguir utilizando. Entonces, esos son algunos de los procesos que cambian la forma del material. Y vemos ahí que en la parte de abajo tenemos como imágenes la fundición, tenemos las prensas para embutido, tenemos la fabricación de partes por metalurgia de polvos. Si ven esos elementos, ¿sí? Son prácticamente puros, ¿cómo se llaman? Engranajes, pero esos engranes son pequeños, estamos hablando de piezas por ahí de 1, 2 centímetros de longitud o de diámetro, entonces para crearlas, pues no tan fácil es maquinarlas, entonces se hace en un proceso de metalurgia de polvo, ¿sí? Esos serían primeramente algunos ejemplos de los procesos que cambian la forma del metal. ¿Hay alguna duda o pregunta? No, No, profe. no, profesor. No, ninguna. Ninguna. Ok. Siguiente procedimiento, ¿sí? Tenemos aquellos procesos que provocan desprendimiento de viruta para obtener piezas dentro de tolerancias indicadas. Si lo había comentado, la viruta, y seguramente ustedes lo han visto también en su casa, cuando agarran un cachito de madera y lo quieren cortar con una cegueta o con una sierra, ¿sí? ¿Qué pasa? A la hora de cortar, pues los dientes provocan el desprendimiento de metal o de madera y salen lo que se le llama la viruta, ¿sí? Las virutas pues no son exclusivas para la madera, son para el fierro y cualquier otro material que haga o provoque desprendimiento de partículas, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ver que cuando utilizamos una herramienta de corte, pues vamos a desprender metal o vamos a desprender un material, ¿sí? Y a eso lo vamos a llamar viruta, ¿sí? Ahí nos indica que aquellos procesos por los cuales, ¿sí? Provoquemos desprendimiento de viruta y obtengamos una pieza en la forma que nosotros queramos, pues va a ser en esta
clasificación. Y tenemos dos tipos, los llamados maquinados convencionales con arranque de viruta y los llamados no convencionales. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, pues un proceso de maquinado convencional es cuando yo utilizo una herramienta de corte, y me refiero a una herramienta de corte como un material que tiene una punta, ¿sí? Y que va a provocar que se vaya desprendiendo material del punto donde estoy trabajando. En el caso de abajo tengo dos, una de un solo filo y en el otro son multifilos, ¿sí? Entonces, esos son los llamados maquinados convencionales. El segundo, los llamados no convencionales, y por eso les dicen no convencionales, porque no utilizo las herramientas estándar, utilizo solamente energía para poder, ¿sí? Separar el material, ¿sí? Y obtener las piezas que yo necesito. Ahí de los ejemplos que tenemos, pues está el corte por plasma o corte por láser, como quieran verlo. No, bueno, aquí no podríamos saber si es láser o plasma, son dos cosas entre comillas diferentes, aunque porque el proceso para fabricarlos es un poquito diferente crear láser que crear el plasma. Y el segundo está el chorro abrasivo. Hay dos formas de chorro abrasivo, el que utiliza solamente agua y el que utiliza partículas abrasivas junto con el agua para poder hacer el desprendimiento de material, ¿sí? Entonces, seguramente ya habrán visto por ahí algunos métodos con los cuales algunas piezas, partes, se hacen o se cortan por chorro de agua, ¿sí? Por ejemplo, las cabinas de los aviones o partes frontales de los transbordadores espaciales se empezaron a hacer con este chorro abrasivo para que quedaran en una sola pieza, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual se llegan a hacer algunas partes, ¿sí? Si nos da tiempo, pues vemos estos procedimientos, porque entonces son muy llamativos actualmente, ¿sí? El otro de los métodos que, bueno, no está en esta clasificación, pues es la manufactura aditiva. Esto es manufactura sustractiva, que se le puede conocer porque estamos quitando material, ¿sí? Dentro de los procesos convencionales donde que están viendo ahí el trabajo, pues está el torneado, el cepillado, el taladrado, mandrilado, rimado, aserrado, brochado, fresado, rectificado, etcétera. Hay una gran cantidad de métodos de corte por máquinas, herramientas, y entonces vamos a ir separando, ¿sí? El material. Los métodos no convencionales, pues bueno, ahí vemos algunos ejemplos que son el método por ultrasonido, la electroerosión, el arco eléctrico, el haz láser, el electroquímico, el fresado químico, el chorro abrasivo, haz de electrones, haz plasma. Entonces, hay una gran cantidad de métodos modernos, ¿sí? Que permiten la separación de los materiales, ¿sí? Para poder tener las piezas en una medida específica. Estos son mucho más efectivos para dar un acabado, dado que algunos de estos procesos no dejan rebabas, dejan el acabado superficial bueno, no tengo que reprocesar esas partes, etcétera, ¿sí? Por desgracia, pues no estamos ¿cómo se llama? En presencial, pero bueno, ahí tenía yo unas piezas cortadas por el chorro, por láser, y algunas por chorro abrasivo, en las cuales podemos ver cómo el acabado superficial es bueno a la hora de estar trabajando con estas partes, ¿sí? Bien, bueno, ese sería el tipo de proceso número 2, ¿sí? El inciso 3 o inciso C nos da los procesos para acabar superficies, y le habíamos mencionado, pues son aquellos métodos para proteger, ¿sí? O darle mejor vista a ciertos elementos. Ahí vemos que se producen tanto por desprendimiento de viruta, por pulido o por
recubrimiento, ¿no? Y tenemos como ejemplos el llamado pulido, que se utiliza mucho las lijas, ¿sí? El rectificado con piedras, el electrorecubrimiento, donde sumergimos el material en una tina y después un material se le va a pegar superficialmente. Tenemos el bruñido, asentado, superacabado, pulverizado, anodizado, galvanizado, etcétera, donde a algunos materiales los vamos a proteger para evitar la corrosión, oxidación y el darle acabado superficial, pues para que tengan una buena vista las partes, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos en donde vemos, ¿sí? Una pieza de metal, ¿sí? Que está siendo procesada, la están puliendo, la están dando un acabado para que tenga mejor vista, ¿sí? Ahí se alcanza a ver cómo poco a poco le van dando ese acabado superficial. En el caso número 2, donde está una piedra abrasiva, ¿sí? Puesta en un torno y la pieza está girando y la piedra abrasiva va quitando, ¿sí? El exceso de material para también darle un acabado. Y en el caso, pues, de los procesos donde tenemos lámina, ¿sí? Pero queremos que esa lámina no se oxide, no se corroa, pues bueno, le aplicamos un metal, ¿sí? Que quede superficialmente cubriendo esa superficie, que puede ser el galvanizado o el anodizado, ¿no? En algunos casos, cuando queda en otros colores, que puede ser el pavonado, que puede quedar en color negro, ¿sí? Se utilizan otro tipo de materiales para proteger la superficie. Esos serían los procesos para acabado superficial, ¿sí? El siguiente, el D, que es el cuarto, pues ya vimos los procesos para ensamblar los materiales, que dijimos que hay los métodos permanentes y los no permanentes. Dentro de todos estos procesos está la soldadura, la llamada soldadura blanda y fuerte, el sinterizado, el prensado de polvos, el remachado, el ensamble con elementos roscados, el pegado, etcétera, ¿no? Y ahí vemos algunos ejemplos que pues, vamos a ver, que son las soldaduras, tanto la soldadura con arco eléctrico como la soldadura por medio de gas y oxígeno. Tenemos ahí los tornillos, los remaches, los pegamentos, ¿no? Hay una gran cantidad de productos con los cuales nosotros podemos hacer estas uniones, ¿sí? Y por último, dentro de estas clasificaciones están los procesos, las propiedades físicas y que mencionamos ya algunos de estos, pues ustedes ya las vieron, ya las tienen por ahí, en tecnología de materiales, donde pues hay tratamientos térmicos, ¿sí? Donde cambiamos a la hora de calentarlos y enfriarlos, pues cambia completamente la estructura. También el martillado, que es un proceso con el cual vamos modificando la forma de un metal, pero a su vez se va endureciendo, ¿no? Entonces, ahí son varias cuestiones de los materiales, ¿sí? Y el trabajo en caliente, pues bueno, ahí observan en la parte de abajo como una placa de acero está siendo calentada para que posteriormente pase por rodillos y se va estirando, se va reduciendo su espesor para que se pueda trabajar posteriormente con él. Hasta ahí, bueno, sería la clasificación, ¿sí? De los procesos de manufactura, ¿sí? Hasta aquí, bueno, pues lo vamos a dejar el día de hoy, ya no nos da mucho tiempo, ¿sí? Pero la clasificación de los materiales la vamos a ver la siguiente sesión, ¿sí? Bueno, por desgracia diría, bueno, digo yo por desgracia, pero van a decir, ay, qué bueno, el próximo miércoles, pues se nos da un puente, el 15 y 16 de septiembre, pues no hay clases, por lo tanto, pues no tenemos sesión y nos veríamos hasta el próximo viernes. ¿Sí? Ese sería, pues, hasta dentro de 8 días, ¿sí? Continuar nuestra sesión de clase, ¿sí? Para continuar este tema número 1. Ya nos falta, pues, vamos a decir, la mitad del tema, ¿sí? Esto pues, es la introducción. Estamos viendo cómo se clasifican los procesos de manufactura, ¿sí? Y que vayan viendo cómo vamos a ir viendo, ¿sí? Esta fabricación de productos o esta forma en la cual se llevan a cabo la manufactura de elementos, ¿sí? Hasta aquí, dudas, preguntas con respecto a los
procesos, ¿sí? O a la clasificación de los procesos que estamos viendo. No, profe, todo bien. No, profesor, No, todo ninguna. claro. No, profe, bien. Bien, muy bien. También explica. Ok, perfecto, gracias. Nada más voy a pasar lista a los que, pues, que llegaron, entre comillas, tarde y que, pues, poco a poco se fueron añadiendo, ¿sí? A los que no escuchen su nombre, pues, yo sé que bueno, ya saben que ya les pasé lista, ¿sí? Nada más voy a nombrar